Con un solo nombramiento, el Papa Francisco ha barrido el legado de Benedicto XVI, confiando la educación católica a una mujer abiertamente opositora a la doctrina y a los principios de la Iglesia. No es un descuido, es una señal, y marca un punto de inflexión peligroso. Quédense con nosotros, porque lo que está sucediendo debe ser comprendido plenamente. En un momento en que la Iglesia Católica vive un proceso de transformación profunda y silenciosa, el Papa Francisco da otro paso decisivo. El nombramiento de la teóloga belga Bénédicte Lemelin como jefa de la Agencia Vaticana que evalúa la calidad de las universidades y facultades eclesiásticas. Una elección que suscita debate y que muchos ven como una clara señal de la dirección en la que quiere orientarse la llamada Nueva Iglesia Sinodal. Este no es solo un nombramiento académico. Se trata de entregar las llaves de un sector estratégico, la educación superior católica, a una figura que ha criticado abiertamente la enseñanza de la Iglesia sobre cuestiones fundamentales como la ordenación femenina y la moral sexual. Durante la visita del Papa Francisco a Bélgica, en septiembre de 2024, la Universidad Católica de Lovaina, donde Lemelin es decano de la Facultad de Teología, publicó un artículo en el que subrayaba que los teólogos no se limitan a repetir las opiniones de las autoridades religiosas, sino que las someten a un análisis crítico exhaustivo. En esa ocasión, el rector Luc Sels criticó la enseñanza de la Iglesia sobre la ordenación de mujeres y las cuestiones LGBT, pidiendo una reforma profunda para recuperar credibilidad en la sociedad moderna. Estas posiciones han generado tensiones entre la universidad y el Vaticano, y el Papa ha calificado la declaración de la universidad de prefabricada e inmoral. Además, el sitio web Silere Non Possum destacó cómo el nombramiento de Lemelin es particularmente controvertido a la luz de las críticas anteriores dirigidas al Papa. Sin embargo, Lemelin se define como amiga crítica de la Iglesia, una etiqueta que, más allá de la aparente cordialidad, suena a oxímoron si se considera que esta amistad consiste en querer corregir, o más bien reescribir, lo que la Iglesia ha enseñado durante 2000 años. Sin embargo, el Papa Francisco no solo la conoce bien, sino que ya la ha recompensado en el pasado, nombrándola miembro de la Pontificia Comisión Bíblica. Quienes defienden la doctrina católica tienen el deber de preguntarse, ¿es esta la sinodalidad de la que tanto se habla? ¿La construcción de una nueva iglesia que se avergüence de la tradición y se alinee con los valores del mundo? La respuesta está en los hechos, no en las interpretaciones. Y los hechos nos dicen que quienes se oponen a la doctrina son hoy promovidos, escuchados y animados, mientras que aquellos que permanecen fieles a la tradición quedan marginados. La historia adquiere contornos aún más significativos si nos remontamos a 2007, cuando el Papa Benedicto XVI creó la Agencia Vaticana que ahora ha acabado en el centro de atención. La intención del pontífice alemán era clara: garantizar que la educación superior católica siguiera siendo verdaderamente católica, es decir, arraigada en la verdad revelada, fiel a la tradición y al magisterio. No es un cuerpo burocrático, sino una guarnición de identidad doctrinal, una barrera contra las derivas relativistas y la secularización progresiva en las universidades teológicas y filosóficas. Benedicto XVI, que ya había manifestado esta preocupación desde que era cardenal y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Sabía bien lo que significaba perder el control de los centros educativos. Significaba permitir que se formaran generaciones de teólogos, sacerdotes y agentes pastorales sin una auténtica visión católica del mundo. Por ello había promovido una reforma seria y profunda de la educación superior eclesiástica, con reglas claras y criterios rigurosos de fidelidad a la doctrina. El organismo que creó
cuyo nombre oficial es Agencia para la Evaluación y Promoción de la Calidad en las Universidades y Facultades Eclesiásticas, debía ser el instrumento para monitorear este frente. Esto era para evitar que las facultades teológicas se convirtieran en focos de disidencia disfrazados de academia. En otras palabras, Benedicto había visto lejos y actuó en consecuencia. Hoy, esa misma agencia está siendo confiada a una persona que ha demostrado que no comparte la posición teológica de la Iglesia sobre cuestiones fundamentales y que se autodenomina amigo crítico del catolicismo. Es la inversión total del proyecto original, de bastión de lealtad a instrumento de cambio, una operación quirúrgica de reconversión ideológica que pasa desapercibida para la mayoría, pero que socava el futuro de la educación católica desde su raíz. Pero este silencio, que hoy rodea la lenta y metódica subversión de la obra de Benedicto XVI, es quizás el signo más elocuente de la crisis que vivimos. Cuando incluso las instituciones creadas para salvaguardar la verdad se convierten en instrumentos de transformación ideológica, ya no podemos hablar de una simple reforma. Nos encontramos ante una auténtica inversión de la intención original. Lo que debía proteger la identidad católica ahora es guiado por quienes cuestionan esa misma identidad, la relativizan y la superan. Y es imposible creer que esto fue un descuido. El Papa Francisco conoce bien esta realidad. No es la primera vez que confía tareas claves a personalidades abiertamente críticas con la tradición. El contraste con Benedicto XVI es evidente. Benedicto tenía una visión orgánica de la Iglesia, arraigada en la continuidad de la tradición. Para él, la verdad no era algo que había que reinterpretar según los tiempos, sino custodiar y anunciar con amor y rigor. Liturgia, teología, educación, todo debía ser fiel al Depositum Fidei. El Papa Francisco, por su parte, ha abrazado la lógica de la innovación pastoral, que en realidad a menudo se traduce en una rendición cultural a las modas mundanas. El caso de la Agencia Vaticana para la Calidad de la Educación es solo un símbolo, pero un símbolo poderoso. Es el termómetro de una batalla mucho más grande, la del alma de la Iglesia. Por una parte, hay quienes consideran que la identidad católica es algo innegociable. Por otra, hay quienes la consideran un borrador provisional que debe adaptarse continuamente. Y hoy, lamentablemente, el poder institucional parece inclinarse hacia la segunda visión. Así, en este clima de aparente victoria del pensamiento fluido y adaptable, el recuerdo de Benedicto XVI se alza como una advertencia silenciosa y profunda. No era un nostálgico del pasado, como algunos todavía hoy intentan retratarlo. Más bien, fue un guardián de la continuidad, un intelectual que comprendió antes que muchos otros que una iglesia que se distancia de su tradición se convierte en presa de la arbitrariedad y del sentimentalismo. Para él, la auténtica reforma no consistía en borrar lo que había sido, sino en volver a sacarlo a la luz con nueva fuerza y coherencia. La elección de crear una agencia para la calidad de la educación eclesiástica no fue dictada por necesidades burocráticas, sino por el deseo de asegurar que las futuras generaciones de sacerdotes, religiosos y laicos formados en universidades católicas recibieran una educación sólida en la fe, anclada en la revelación. No una educación estéril o académica en sentido mundano, sino una formación capaz de unir rigor intelectual y vida espiritual, doctrina y caridad. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta Amén. Que Dios te bendiga.